¿Has venido escuchando sobre el término Node.js y no sabes qué es? Pues en este video vamos a estar viendo qué es Node.js y cuáles son sus ventajas. Empezamos con esta pregunta: ¿qué es Node.js? En términos sencillos, Node.js es un entorno que permite la ejecución de JavaScript al lado del servidor. Ahora, tú me preguntarás, ¿pero qué te refieres? Como tú ya bien conoces, JavaScript es un lenguaje de programación que solo se ejecuta al lado del navegador, que solo se ejecuta en los navegadores. Vamos a hacer un ejemplo. Imaginemos de que yo voy a declarar en el navegador una variable suma que va a ser 10 más 20. Y aquí le voy a hacer un console.log y voy a imprimir lo que es suma. Si yo le doy enter, automáticamente el sistema, el navegador, me interpreta lo que es la impresión del número 30. O sea, el navegador me está permitiendo ejecutar JavaScript. Esto es lo que es JavaScript, se ejecuta al lado del navegador. Pero con Node.js me permite ejecutar este mismo JavaScript del navegador, me permite ejecutarlo al lado del servidor. O sea, yo en mi computadora con Node.js puedo ejecutar JavaScript. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a poner index.js. Vamos a poner lo mismo que hemos puesto en el navegador. Suma va a ser igual a 10 más 20. Y aquí le vamos a hacer un console.log de la variable suma. Y aquí le vamos a ejecutar mi archivo index.js. Y prácticamente tenemos el mismo resultado. O sea, lo que antes se ejecutaba aquí en el navegador, con Node.js, cuando tienes instalado Node.js, te permite ejecutarlo desde el lado del computador, desde el lado del servidor. Esto es una descripción bien sencilla de lo que es Node.js. Ahora, vamos a ver algunas de sus ventajas de Node.js. Hay dos ventajas que son las más resaltantes. Una de las ventajas es que Node.js permanece dormido mientras no reciba una petición. A diferencia de otros backends, de otros servidores, de otros entornos que permiten la ejecución de código, que siempre están encendidos, con Node.js mientras el cliente no le mande una petición a Node.js, Node.js permanece dormido y evita gastar recursos del ordenador. Esa es una ventaja. La otra ventaja es que Node.js fue creado para el procesamiento de muchas peticiones. Node.js, con su naturaleza asíncrona, permite recibir muchas peticiones y no permitir que se colapsen. Ahora vamos a ver un ejemplo más práctico respecto a la segunda ventaja. Imaginemos de que tenemos por esta parte que el cliente está usando Node.js. Entonces, el cliente hace una primera petición en Node.js. Hace una primera petición hasta aquí. En esta petición el cliente va a guardar datos en la base de datos. Así que el Node.js llega hasta aquí y envía los datos que quiere guardar a la base de datos. Hasta que termine de guardar en la base de datos, Node.js queda dormido. Node.js se queda paralizado. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando termina de guardar, Node.js recibe la petición de que terminó de guardar y termina su proceso. Y aquí termina. ¿Qué es lo que hacen otros lenguajes de programación? Otros lenguajes de programación es que cuando llegan aquí y van a guardar datos en la base de datos, esto queda pausado y queda a la espera. Aún está gastando recursos del servidor. Y cuando recién la base de datos le dice, hey, ya lo guardé, entonces baja. Ahora vamos a hacer el ejemplo de por qué es que es una ventaja que recibe muchas peticiones y no permite que se colapse el servidor. Vamos a ver un ejemplo con un lenguaje que no sea JavaScript, que no esté usando Node.js. ¿Cómo es que funcionaría? Un lenguaje X vendría aquí, el cliente envía una petición, va a guardar los datos en la base de datos y se paraliza. El cliente manda la otra petición
y mientras la base de datos no le responda, este se va a quedar en pausa. Se va a quedar en pausa ahora los dos ahí. La base de datos responde a la primera petición y listo, termina. Y entra a la siguiente. Manda los datos a la base de datos responde y y terminan las dos peticiones. Pero ¿qué hay con Node.js? Con Node.js es totalmente diferente. Tiene un proceso que evita gastar recursos y facilita lo que es el procesamiento de muchos datos. Con Node.js, ¿qué es lo que pasa? Entra la primera petición. La primera envía los datos que quiere guardar en la base de datos y esto se pone dormido. Se duerme Node.js mientras la base de datos no responda. Pero si el cliente manda otra petición, la otra petición entra aquí, entra a esta parte. Envía los datos a la base de datos a guardar y si se guarda al instante, esto termina, no espera que el otro termine para que recién se continúe el proceso, sino de que si este proceso en la base de datos demora menos tiempo, va a terminar. Y cuando la base de datos responda a la primera petición, va a continuar su proceso. Y de esta manera el procesamiento de datos es más rápido, evitamos gastar recursos en el servidor y pues Node.js es una maravilla para permitir crear APIs, es para permitir crearlos en el backend. Bueno, esta es una breve explicación sencilla. He intentado ser lo más práctico posible, he evitado ser técnico y si tienes alguna duda te invito a que lo pongas en los comentarios. Y también te invito a que dejes tus saludos en los comentarios para que esté saliendo en el próximo video. Así que nos vemos hasta la próxima.